Buenos días, amigo o amiga, querido suscriptor, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Ayer grabé un vídeo de mensaje pleyadiano que tiene un contenido muy bueno, espero que lo hayas escuchado. Y sigo terminando de grabar los mensajes de Magnum Astron a los ecociudadanos. En este vídeo voy a grabarte el 6 y el 7, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, y así terminamos esta serie de los mensajes para los ecociudadanos, con el objetivo de que lo escuches cómodamente allá donde estés. Empezamos. Apología de los árboles. Mira qué tema más interesante, ¿no? Si sienten los árboles y las plantas. A ver qué nos dice Magnum. Los que poco piensan y juzgan de acuerdo a su especismo dicen frívolamente que la capacidad de sentir es exclusiva del reino animal, y que las plantas y el resto de seres vivos, como las bacterias, los hongos o cualquier célula, no poseen sistema nervioso que les permita percibir sensaciones, y por lo tanto aseguran con ignorancia extrema que las plantas no sienten. Y agregan irreflexiblemente que las plantas reaccionan ante determinados estímulos como el calor o la luz, pero esto no implica que sientan, queriendo decir que son reacciones automáticas, del mismo modo que el agua hierve al calentarla. Eso dicen ellos, no las plantas. Si nosotros tenemos estímulos conscientes e inconscientes, ¿por qué todos los estímulos que tienen las plantas tienen que ser inconscientes? ¿Por qué un irreflexivo perturbado simplemente lo diga? Y finalizan arbitrariamente: las plantas no tienen cerebro, por lo tanto no sienten. Esta misma ralea de inconscientes hace 500 años decían que si la Tierra fuera plana, y daban las siguientes pruebas: que si fuese redonda, los de abajo se caerían. La ciencia de hace 4000 años enseñaba que las plantas no eran seres vivos. Según la Iglesia medieval, los negros que eran traídos del África para la esclavitud no tenían alma. Los toreros dicen que el toro en su faena no sufre. No fue el toro el que lo dijo. Los detractores dicen que los árboles no sienten. Bueno, eso dicen ellos, pero no lo dice un árbol. Los que tienen poco cerebro son los que sostienen que se necesita cerebro para sentir. Eso es en nuestro caso. Ocurre que desconocemos casi por completo la vida secreta de las plantas. Los árboles aún no han sido estudiados ni siquiera un 5%. ¿Qué ignorancia y maldad hay suelta por ahí? Los invertebrados no tienen un sistema nervioso como el nuestro. De hecho, no tienen ni espina dorsal. Es la que alberga las conexiones del sistema nervioso. Entonces, por ese caso, ¿podríamos decir que los invertebrados tampoco sufren? Todo ser vivo siente y padece de una manera u otra. Aún una bacteria sufre. Se pueden ver bajo el microscopio cuando se desesperan al ser atacadas por un glóbulo blanco. Se ve cómo huyen desesperadas y tratan de esconderse, y no tienen sistema nervioso ni cerebro como el de nosotros. Simplemente poseen otros sentidos que no conocemos. Por tan evidentes razones, el argumento de que no tienen cerebro ni sistema nervioso está muy lejos de ser válido científicamente. Entre los indoctos sí es válido porque para ellos basta con decir esto es así. Y de esa forma tiene que ser. Reaccionar a estímulos no implica sentir. Esto en caso de máquinas con sensores. Pero cuando se trata de seres vivos como las plantas, reaccionar implica sentir cuando se está consciente. Una planta nace, crece, se reproduce y muere, y la más perfecta máquina no puede hacer eso. Pero estos señores confunden esa enorme diferencia. Una máquina reacciona, no siente. Un ser vivo reacciona y siente. Ocurre que tenemos reacciones conscientes e inconscientes. En las máquinas todas las reacciones son inconscientes porque no tienen vida, como la tienen en todo su esplendor los árboles y las plantas. Las plantas no tienen cerebro, las plantas no tienen ni una sola neurona, pero ahora sabemos que las plantas perciben lo que sucede a su alrededor. Se defienden contra sus depredadores, engañan a sus presas e incluso se comunican entre ellas en un idioma más perfecto que el nuestro. Nosotros poseemos más de 3000 idiomas para incomunicarnos. Las plantas y los animales de cada especie poseen un único idioma universal. A casi todos los habitantes de una metrópoli les queda difícil encontrar direcciones, se pierden muchas veces. En cambio las abejas, cuando en su idioma perfecto comunican en una dirección, todas llegan al sitio en forma directa, sin perderse. Rebajar a los animales y a las plantas cuando nos superan en mucho no tiene sentido. Ante los hechos reales no hay sofismas de distracción que valgan, como los que arguyen los asesinos de árboles para justificar sus acciones. Todos los seres vivos son inteligentes, porque son capaces de resolver problemas, y más aún las plantas, porque lo resolvieron millones de años antes que nosotros. ¿Cómo lo hacen? El hecho de que no tengan sentidos como nosotros no quiere decir que no tengan otros superiores.
Que no sepamos cómo obran es problema de nosotros, no de las plantas que demuestran poseerlos. Ellas tuvieron el poder de conquistar la tierra mucho antes que nosotros. Si no fuera por ellas, desapareceríamos. Y si nosotros desaparecíamos, tanto mejor para ellas. Si un ser depende 100% del otro, ¿quién es superior? ¿El que se basta por sí solo sin necesitar al segundo, o el que depende 100% del primero depredándolo? El mundo ha comenzado sin el hombre y terminará sin él. Por la reflexión tan axiomática, no cometamos el mismo error de los especistas, al decir que el reino vegetal no siente. Especismo es la infravaloración de los intereses de quienes no pertenecen a la especie Homo sapiens, que ha demostrado no ser tan sabia como se ha creído. Allí donde haya vida tiene que haber conciencia de existir, y donde se siente el existir puede haber felicidad y también dolor. Que las plantas no tengan un sistema nervioso comparable al de los animales andantes no significa que no sientan dolor ni que no piensen. Sería como decir que no son seres vivos porque no hablan ni tienen ojos, ni patas. No sabemos exactamente cómo sienten, pero se conocen experimentos sobre plantas con electrodos para detectar reacciones ante ciertos estímulos. Cómo enseñarles unas tijeras y decirles que las van a podar. Decirles que las va se ha estudiado cómo plantas reconocen a personas que anteriormente las han cortado. Las plantas tienen memoria, se comunican y sienten. Tienen la capacidad de oler, memorizar y comunicarse, casi a la manera de otros organismos más complejos. Pueden percibir vibraciones que nosotros no percibimos. Un árbol de maple se ve afectado por una plaga de insectos. Como respuesta, el árbol libera una feromona que recogen a su vez los árboles vecinos como si se tratara de una señal de alerta, a partir de la cual empiezan a liberar los químicos necesarios para impedir que la infección se propague. Esto es definitivamente comunicación. ¿O qué más va a ser? La comunicación entre los árboles es un mecanismo de supervivencia. Las plantas también tienen memoria, manifestada en diversos tipos que van de la memoria a corto plazo a la memoria inmune e incluso una memoria transgeneracional. Si por memoria se trata de codificar información, almacenar información y recuperar información, entonces las plantas recuerdan y memorizan. Aún más, se sabe que tienen un lenguaje como señal de alarma con el que llaman la atención al depredador del ser vivo que les ataca, o que avisan con sustancias volátiles olorosas de la llegada de comedores de hojas, e incluso hablan de amor, seduciendo a ciertos insectos para polinizar en sus flores. Recapacitando en lo anterior, si no fuese verdad el poder y los supersentidos y las estrategias conscientes que toma el reino vegetal, ¿cómo pudieron las plantas y los árboles haber logrado conquistar la tierra millones de años antes que el hombre? Aquí hay una foto bonita, un poco triste, de un árbol cortado, y con un rotulador pone en su tronco: yo te daba oxígeno, y una cara triste y un corazón roto. Y en cambio el hombre llegó hace poco a depredarlas y acabar con las selvas hasta aparecer sin los seres que lo sustentan en un 100%, debido a la incapacidad de subsistir por sí solos. En las dos únicas cosas que el ser humano le gana al vegetal es en su arrogancia y su capacidad de destruir. Y recordemos aquí que la tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre es quien pertenece a la tierra. La tierra no da, sino que presta, y quien presta cuando quiere cobra. Es por ese motivo que solo bastan 2 metros de tierra para tapar a los que no tuvieron con el mundo entero. La conclusión imperativa es que los árboles, como todo ser vivo, sienten el existir, el placer y el dolor, y puede ser tanto o más que en nosotros. Y del mismo modo pueden ser que ellos nos entiendan mucho más que nosotros a ellos. El pecado más bárbaro, cruel, sangriento, inhumano, atroz y repugnante que se puede cometer contra un ser vivo es el martirio. Un acto imperdonable es matar a un ser que se comporta pacíficamente con nosotros. Y otro acto vil, infame y execrable, que roza con lo demoníaco, es hacerlo sufrir lenta y dolorosamente en un martirio interminable hasta que lo sobrecoja la muerte. Y es lo que estamos haciendo, todos los que estamos leyendo, con nuestros superiores los árboles. Veamos. Cuando se descubrió la forma de fabricar caucho sintético, se creyó que las plantaciones de árboles de caucho iban a acabar con su martirio. No fue así. El caucho artificial derivado del petróleo sustituyó solo un 60% al natural de las plantas en los automóviles, que necesitan todas formas un 40% de caucho natural. Las gigantescas y macizas llantas de los tractores y las de los aviones deben ser de caucho natural en un 100%, y es necesario reponerlas continuamente. Aunque en un principio pensaron que la extracción de caucho de las selvas disminuiría,
A nuestros días aumentó en un 5000% debido a la producción colosal y desmesurada de automóviles en el mundo. Pincha aquí si quieres ver la desaparición del automóvil, el videobook que también grabé. Así que tumbamos milenarias selvas nativas para sembrar extensas plantaciones de seres y así extraerles el caucho natural. Lo que no advertimos es que esto se logra martirizando millones de árboles de la manera más cruenta posible, extrayéndole gota a gota su preciada sangre blanca. La llamamos sable para diferenciarla indiscriminadamente de la nuestra, que es roja, pero es lo mismo, porque constituye el preciado fluido vital de los seres biológicos complejos. Uno de los peores martirios hechos a humanos y animales es irles desprendiendo la piel por tramos hasta que al final de indecibles tormentos el individuo muere desangrado. Esto pagamos para que lo estén haciendo hora por hora, día a día y año tras año a nuestros hermanos mayores, los árboles de caucho. Aquí salen imágenes de gente, pues bueno, desgarrando un árbol y sacando la savia. ¿Cuándo vamos a acabar con este martirio atroz? Con esta horrorosa ignominia apoteósica y repugnante. ¿Cuándo vamos a entender que los árboles también sufren como nosotros? Cuando se le hiere, las heridas se llaman heridas también en los árboles, y al quedar el sistema vascular expuesto, adquieren infecciones tal como una herida humana expuesta, y sin cuidados puede infectarse también. El árbol agotará su energía vital tratando de cicatrizar, pero no lo consigue porque le entierran una vez más el cuchillo para que sangre y produzca más. Luego comienza a ser pasto de los contagios, hasta que llega a no ser capaz de recuperarse, y muere desahuciado y atormentado en manos de los torturadores y asesinos biocidas a sueldo. El sueldo lo pagan quienes tienen automóviles. Por tanto, es mejor no imaginar nuestro destino en la nueva vida, después de haber vivido toda una existencia creando intenso dolor a otros seres que también hacen parte de Dios. Bien sabemos que el cosmos no perdona, compensa. Los ojos del karma no tienen párpados, ni en lo profundo de la selva ni debajo del mar puede esconderse el hombro fruto de sus acciones. El ignorante hecho de hacernos los desatendidos no nos bastará para escapar a las formidables potestades que gobiernan el universo. ¿Qué ocurre después de que los árboles mueren? En razón a que la madera no sirve por debilitada, la desechan y tumban otro ramo de selva virgen, donde existe abundante abono fruto de millones de años de evolución, el cual convertirán en llantas de automóvil que terminarán contaminando atmósfera, ríos y océanos. En estas casuchas mantenemos a los esclavos que sobreviven en las selvas cultivando nuestro caucho con destino a las llantas, neumáticos o gomas de nuestros vehículos por un lado. Por el otro, dinero sin parar y sequía. La única solución posible para corregir esta dramática realidad es vivir en una ecociudadela. No existe otra alternativa. Dioses en la Tierra. Afortunadamente nos acompañan aquí en la Tierra muchos seres que viven la naturaleza sátvica en forma total. Son dioses en tránsito que cumplen con la función de proteger y alimentar las vidas inferiores para que evolucionen. Obviamente. Carecen de pasiones, son silenciosos y amables. Estos sádvicos seres son todos los árboles frutales. Nos dan oxígeno, sombra, hermosean el paisaje con su belleza, purifican el aire y nos regalan las frutas indispensables para tener buena salud. Las almas de algunos árboles y plantas son de una elevada evolución espiritual. El mismo Cristo nos dio la clave perfecta para distinguir el estado espiritual de un ser. Por sus frutos los reconoceréis. Mirad los frutos y la vida de un árbol, o lo de una sencilla tomatera, y sacad conclusiones. No exigen nada y todo lo entregan. No dañan, no contaminan, y si el leñador les quita la vida, en vez de maldecirlo, perfuman el hacha o la tijera que les ha herido de muerte. Los sistemas de transporte. Algunos maestros han dicho que los árboles son seres inferiores por el solo hecho de que no pueden desplazarse. Las plantas no se desplazan porque no lo necesitan. Han llegado a la perfección de no tener que depredar a otro ser y contaminar el planeta como lo hacen los seres humanos. El hombre tiene la necesidad de desplazarse porque, de lo contrario, moriría. Si los que aseguran que el árbol es inferior por el hecho de que no tiene movilidad, entonces tendría que admitir que el veloz pájaro es superior al hombre porque puede volar, y el lento hombre no. El pájaro no necesitó cerebro para hacer máquinas que lo transportasen porque tiene el poder de volar. El hombre es una de las criaturas más lentas de la Tierra, un simple roedor. Siendo 500 veces más pequeño que el hombre, puede correr más que él. Y si un mosco tuviese el tamaño de un hombre, teóricamente superaría la barrera del sonido. Los sistemas de transporte comenzaron cuando el hombre se dio cuenta de su incapacidad y utilizó a otros seres que tenían más poder que él en ese aspecto, como el caballo, y los esclavizó.
Luego el problema se congestionó y se aparecieron múltiples vehículos que contaminaron el mundo, y el problema se agravó más. Y fue así como se contaminó el aire, se acabó con el clima, se terminó el petróleo y sobrevinieron las más cruentas guerras que acabaron con la humanidad, con los árboles y con el planeta. Solamente tropiezan los que caminan. Por tal motivo los sabios van muy lejos sin moverse del mismo sitio. Los árboles viajan aún más lejos, estoy seguro, porque los buenos caminantes no dejan huellas. Vemos claramente que no es con la agitación, sino con la inmovilidad y la serenidad cómo se logra avanzar espiritualmente a estratos elevados. ¿No será que los árboles prefieren ese estado de serenidad porque se encuentran en constante comunión con el infinito? ¿Somos superiores porque podemos hablar y los árboles no? Entre menos hablemos, más perfeccionamos el idioma. Es así que los árboles hablan poco, pero hablan. Vocalizan con el susurro de sus hojas y se comunican claramente con los pájaros. No con los humanos, porque la mayoría no entiende el idioma de los dioses. Los árboles hablan poco en razón, al que más habla, menos comprende. En cambio nos hablan con la elocuencia de su oxígeno, de su sombra y de sus frutos que nos brindan con amor. Los árboles no se sientan a hablar porque beben el néctar del silencio, cuál es el alimento que nutre a los genios. Oh, qué grandioso es el silencio, es la elocuencia de los sabios, de lo que mucho aman, de los que mucho han sufrido y de las criaturas que se encuentran muy cercanas a Dios. No me explico cómo hay personas que no sienten una felicidad inmensa cuando se acercan a un árbol. Los yogis se sientan en flor de loto, se aquietan y entran en un estado de meditación durante horas y hasta días. Con esta actitud de inmovilidad llegan a estados espirituales elevados. ¿Por qué es necesario vaciar la mente para llenarnos de una gran paz? Nosotros construimos nuestras viviendas con sólidos ladrillos, pero gracias a los espacios vacíos es que podemos vivir en ellas. Si estamos inundados de deseos, pasiones y ruidos, ¿qué espacio quedará para que habite la paloma de la paz? Los maestros enseñan que los seres que se liberan de todo deseo y agitación hallarán una paz difícil de calcular. Ve a un bosquecillo y lo comprobarás. Además te sentirás muy bien acompañado por seres superiores a ti y podrás abrazarlos con amor. Cada árbol que derribamos son 100 metros de desierto que fabricamos. Un ser superior que renace en un evolucionado mundo y una masa de asesinos miserables que se están forjando una vida en los inframundos. La mayoría de inconscientes conceptúan hipócritamente. Yo nunca corto un árbol, pero paga al leñador para que lo derribe y le sirva de papel. Cajas de cartón que vienen con sus compras y madera para sus muebles y construcciones. Mientras vivamos en el ecomundo, jamás evitaremos estar cortando árboles día a día, hasta que nos sorprenda la muerte y tengamos que rendir cuentas con el peso de tanta destrucción. Para aquellos que queramos dejar de ser asesinos de dioses, nuestra única salida es hacer con urgencia las ecociudaderas. ¿Superiores o inferiores? También se ha dicho que los árboles son inferiores porque no tienen cerebro. Nosotros necesitamos cerebro porque nuestra compleja vida así lo exige. Pero cuando queremos meditar para ponernos en contacto con el infinito, los pensamientos nos estorban. He ahí el secreto de la meditación: anular los pensamientos. Dios no posee cerebro ni piensa, solamente existe la perfecta quietud, y no por eso es inferior a nosotros. Los demonios son más inteligentes que los hombres. El mismo Cristo lo confirmó cuando dijo: los seres de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Más, por eso los demonios no se encuentran en una escala espiritual superior a nosotros. Demostrado está que no es el cerebro ni la inteligencia la que hace a un ser superior a otro espiritualmente. Por tanto, los árboles pueden disfrutar de un estado muy superior al del ser humano. Su pureza, su mansedumbre, sus frutos y su vida no kármica así lo demuestran claramente. Recordemos que depende de las plantas y los árboles, no ellos de nosotros. Y ellos fueron los que conquistaron el mundo por vez primera, no nosotros. He ahí su poder. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que son seres inferiores? Cuando una persona corta o manda cortar un árbol, ya sea para los muebles o el piso de su casa u oficina, habiendo tantas alternativas, aunque no lo crea, está segando la vida de un ser superior. Y aquí se puede decir con suprema compasión: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cortar un árbol para hacer fuego es cambiar frutos por cenizas. Cada centro comercial consume un árbol cada hora, en papelería, servilletas desechables y cajas de cartón. Multiplíquese por todos los centros comerciales de cada ciudad y por todas las ciudades del mundo y por todos los años. Recordemos que en el mundo únicamente se están reforestando 50.000 árboles por cada 600.000 que se destruyen, y tengamos en cuenta que la reforestación del hombre jamás reemplaza la biodiversidad natural. Ya solo queda el 25% de las selvas que existían en la Tierra. ¿Cuándo vamos a parar?
La respuesta es: ¿cuándo va la gente a dejar de comprar en los supermercados? ¿Cuándo va a dejar de comprar madera para sus muebles y techos de las casas y oficinas? Los expertos saben muy bien cuándo la humanidad va a parar la destrucción de las selvas, cuando ya no exista un solo árbol que cortar, y será muy pronto. Magnum Astrum. Cuando nació Cristo, este colosal, majestuoso y poderoso gigante ya tenía 1000 años de edad. ¿Acaso no reconocemos aún que son superiores? Bastante claro. Bien, como te dije hace unos minutos, pues voy a leer también el séptimo mensaje. ¿Cómo te ha dejado este mensaje 6 de Magnum con respecto a los árboles? ¿Te das cuenta del daño que estamos haciendo al ecosistema, de lo superior que nos creemos como ser humano y de lo inferiores que somos a seres incluso que ni siquiera tienen la capacidad de hablar, pero no por ello son menos inferiores? Creo que ha quedado bastante claro. Bien, sin más dilación voy a leerte el último mensaje perdón, ecociudadano de Magnum Astrum. Séptimo mensaje. Lo que sabemos en general sobre las ecociudadelas constituye solo una séptima parte de lo que representa la gran matriz rectora ecociudadana. Generalmente creemos que el magno proyecto es lo que vemos en la superficie únicamente. Mas, si no fuese por los otros 6 umbrales matriz que la hacen emerger, se hundiría en el egomundo como han naufragado y zozobrarán todos los intentos de un cambio global que surjan en el mundo. Los otros flotadores que la hacen aflorar como una flor de loto esplendorosa son: 1. Ecociudadela física. 2. La estructura social. 3. Los derechos ecociudadanos. 4. La ficha de identificación. 5. Principio de gobernabilidad. 6. Principio termoeconómico. 7. Idioma mundial Esperanto. Ya lo hemos comprobado y en este punto nadie hasta ahora ha representado la primera duda u objeción plausible. El diseño de una ecociudadela es perfecto porque fue fundamentado en un fractal ecuménico que resuena exactamente a la intrínseca estructura humana. Nos convertiremos en una formidable familia unida por lazos universales y por la magia de nuestra voluntad. Allí la mujer tendrá la oportunidad de abismarse en su amor sublime e inextinguible, llegando a comprender la irradiación de su propio ser. Quiere decir que la vida en la ecociudadela es terreno abonado para que afloren las grandes potencias del hombre. Las medidas y disposiciones arquitectónicas y de ingeniería obedecen a constantes matemáticas universales, no a caprichos humanos, que resuenan armónicamente en todos sus puntos. De hecho, son inconmovibles y su invariabilidad fractárica está resguardada por una de sus leyes, también inmutables. Sin importar que la naturaleza y el carácter humano han permanecido rígidos a través de todos los tiempos, las leyes del egomundo son injustas y desastrosamente multicambiantes. En toda vida hay luchas que sostener y acciones que corregir que traen consecuencias inevitables. Sin embargo, y no obstante, la perfección estructural, al ser una mansión perfecta para albergar al ser humano, las personas que la van a poblar aún tienen trazas del egomundo. Y si no fuese gracias a unas disposiciones mesuradas y también imponderables que los encaminen, sería un fracaso a corto plazo. Por tanto, una ecociudadela perfecta ha de regirse por principios perfectos, aquellos que también obedecen a una urdimbre fractárica enraizada profundamente en la compleja e inflexible naturaleza humana. Los orígenes del bien y el mal son un misterio incomprensible para aquellos que viven la esclavitud y la avaricia extrema por ser su único amor el dinero. Fruto de ellos es edad sombría de la sangre y el crimen que se ciernen sobre la tierra, y no es prudente revelar estos conocimientos a la masa ciega que se dirige hacia el abismo que están socavando. Mas, mezclados con la masa, pero no juntos, existen seres espléndidos de corazón sencillo y puro que se aprestan a servir de simiente para las generaciones futuras y lo lograrán refugiándose en una ecociudadela, dando ejemplo de una sociedad imponderable. No consideramos que la tierra nos fue heredada de nuestros antepasados, sino que la tenemos prestada de nuestros nietos. La única amiga del hombre es la tierra. Principios fundamentales. Desde que aparecieron las civilizaciones organizadas, ninguna de ellas ha podido contar con un sistema óptimo de ordenación que globalice el complejo devenir de una sociedad, como el privilegio que tiene de raíz el gran proyecto Ecociudadelas. Para nosotros la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Si examinamos detenidamente los principios fundamentales que rigen el acaecer de la sociedad ecociudadana, con gran asombro y admiración notaremos la injerencia de entes extraordinarias en su elaboración, ya que no tienen tacha. En realidad han sido extraídos de los cimientos inconmovibles de la Tierra y el cosmos.
Es natural que en varios aspectos pueda haber extrañeza en algunos. Es naturalmente debida a la no resonancia evolutiva a este proyecto sui generis, difícil de superar en esta vida. Tendrán que esperar que el infinito les dé unas vueltas más, renaciendo en perdidos mundos de violencia. Nada podemos hacer por ellas, y menos tratar de convencerlos. Alguien no puede hacer parte de la verdad cuando ésta no hace parte de su ser íntimo. En cambio, un privilegiado número de personas han logrado escudriñar las profundidades de su conciencia hasta encontrar reminiscencias de mundos superiores y gentiles. Esas personas evolucionadas, cuando se percatan del plan maestro co-ciudadano, resuenan en todas sus partes, perciben la ambrosía de la exquisitez y no las atormenta ninguna duda, porque ya estaban evolutivamente dispuestas. Comprobamos que la verdad no se puede dar, pero se puede encontrar mediante un generoso y sincero esfuerzo. Somos precisamente los ecociudadanos que trabajaremos y nos comportaremos al unísono como lo hacen las abejas que conforman la sociedad más perfecta que habita la Tierra. Al elegir a la naturaleza por guía, estamos seguros de haber llegado a la verdad. Los magníficos pilares que sostienen al flote de la ecociudadela son el principio social cosmopolita, la forma de vida netamente social en la gran rotonda, principio de identificación constante. Se utiliza el lenguaje social de las hormigas para lograr el desenvolvimiento y control constante de una sociedad altamente evolucionada. Los 12 derechos ecociudadanos, leyes invariables que rigen el comportamiento humano dentro de la ecociudadela. Principio de gobernabilidad garantiando la estructura política de dirección o potestad oficial. Y el principio termodinámico, la única fórmula hasta ahora presentada en forma científica y tecnológica para el aprovechamiento de la energía en un 95%, que permite la implementación eficiente de la luz solar. Principio esperantista, idioma mundial nativo en los ecociudadanos. Si una persona se digna examinar en plan con juicio, no dejará de asombrarse por la exquisitez de su filosofía cosmopolita, sus postulados coherentes, sus leyes hincadas en el respeto mutuo, en la no violencia, en la tolerancia al comportamiento privado, y su método de vida fundamentado en la ecología. Admirablemente nos encontramos ante un proyecto que fue entregado completo, sin que nada haya faltado y sin que algo exista de más. Es perfecto y en consecuencia impertérrito. Basta que hoy lo sientas en tu corazón y mañana lo entenderá tu cabeza. Por tanto, si crees que este es tu ideal y tus principios, defiéndelo y aférrate a él. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que no lo intenta. Es la razón por la cual muchos hombres y mujeres en la historia lucharon para ver su sueño hecho realidad, y lo lograron. Porque cuando uno hace todo lo que puede, los dioses terminan de hacer el resto. No te duermas pensando que no se puede. Podrán despertarte los gritos de victoria emitidos por los que partieron cantando con sus familias a vivir en la ecociudadela y abandonaron el mundo de la ofuscación. El magno proyecto está siendo amablemente presentado a consideración de las personas, mas nunca se reciben opiniones sobre cambios o ajustes que conllevan gustos individuales, ni siquiera en los más mínimos detalles. No existen términos medios. El ecociudadano cosmopolita, cual ciclón formidable, lo es en un 100% o no lo es en nada. Magnum Astrum. Bien, pues con este PDF acabamos la serie de los 7 mensajes ecociudadanos de Magnum. ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya gustado. Me despido con esta imagen, ¿no? Y la frase de Magnum que dice: cuando nació Cristo, este colosal, majestuoso y poderoso gigante ya tenía 1000 años de edad. ¿Acaso no reconocemos aún que son superiores? Una cura de humildad estos mensajes de Magnum Astrum. Nos vemos por mi canal. Espero que te haya gustado, que te haya recapacitado. Y también me gustaría que te informaras y siguieras escuchando y analizando la información que nos brinda este genio, Magnum Astrum. Un fuerte abrazo. Nos vemos.